del consumidor también, ¿no? En general, todos somos consumidores, trabajadores, empresas, todo el mundo es consumidor, ¿no es cierto? ¿Y cómo está el consumidor? Está golpeado, evidentemente, por todo esto que venimos hablando. Silvana Alonso es abogada, especialista en derechos del consumidor. Le vamos a pedir a ella una pequeña radiografía. Hola Silvana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo complicado, ¿no? Yo creo que muy complicado. La verdad es que la gente no sabe bien para dónde salir y en general las consultas, por lo menos que vamos recibiendo respecto de temas de consumo, es qué es lo que pasa con los contratos de alquiler, qué hacer con la empresa de medicina prepaga, ahora se vienen los aumentos de colegios privados, hay que ver qué va a pasar con electricidad, con el gas. La verdad es que es preocupante la situación de las familias promedio que uno puede ir viendo. La idea que siempre me parece que es bueno sugerir es tratar de mantener la calma, no desesperarse, ver qué es lo que uno puede ir haciendo, tratar de manejar los presupuestos intrafamiliares lo mejor que uno pueda y siempre tratar de ir viendo de qué manera uno puede gastar un poquito menos, quizás viendo... revisando un poco qué es lo que te está cobrando el banco para ver si hay algún cargo que vos puedas bajar, qué es lo que te están cobrando con tarjetas de crédito, a ver si podés bajar. Cuando vas al supermercado, que el precio de la góndola sea el mismo que el precio de la caja. Yo creo que son pequeñas cosas que la gente en general ahora está empezando a tener más en cuenta porque como no hay mucho más de dónde bajar, creo que la gran mayoría de las familias fueron haciendo reducciones en sus presupuestos, llegó la hora de ir haciendo los ajustes en función de pequeños abusos que van haciendo las empresas en los distintos rubros que uno va consumiendo y me parece que pasa por ahí donde uno puede ir ajustando, ¿no? Te pregunto por uno que, y después quisiera, porque vos escribiste una nota sobre los 3 abusos más comunes, pero uno de los regalitos que le dejó la provincia de Buenos Aires a la nueva administración, el permiso para que cobren un cargo por renovación tecnológica a los colegios. Me consta que ya lo están cobrando. 10% de aumento por renovación tecnológica. Una cosa de locos, de los colegios. Sí, en realidad lo que te pueden, cuando estamos hablando de cuotas de colegios privados, lo que se puede traspasar a la cuota de los papás es a esta altura del año todo lo que tiene que ver con el aumento de los salarios docentes. Las cuotas de los colegios privados se aumentan hasta octubre del año anterior para el año lectivo siguiente. Siempre hablando de colegios privados que estén regulados, es decir, que estén dentro de las direcciones de gestión privada, porque hay colegios que están por fuera porque no reciben ningún tipo de subsidio o subvención estatal, que cada vez, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se fue haciendo una reducción cada vez mayor. ¿Esos colegios? Y por esos... ¿No tienen regulación alguna? ¿Pueden subir lo que quieran cuando quieran? No, esos colegios se regulan en realidad por Código Civil y Comercial, por la Ley de Defensa del Consumidor, por normas jurídicas generales. Claro. Pero no le podés aplicar estas autorizaciones, sino todo lo que te tienen que informar. ¿Cuándo te lo tienen que informar? Al momento que vos contratás. ¿Cuándo contratás el colegio? Cuando vos pagás la matrícula para el año siguiente. Habitualmente las matrículas se cobran, en algunos colegios más, menos, puede ser agosto, septiembre, octubre, pero hasta octubre es donde te dan el tiempo para que vos puedas darte de baja y devolverte esa matrícula que hayas pagado. Con lo cual, si tenés alguna queja, la vas a poder hacer hasta ahí y retirar esa matrícula que dejaste. Entonces, no te pueden, volvemos a resumir, si son colegios que estén bajo la órbita de las direcciones de gestión privada, ya sea de Ciudad de Buenos Aires o del interior del país, que tengan estas direcciones, lo que uno tiene que hacer es hacer la consulta de cuánto es lo que te pueden aumentar a esta altura del año, porque eso está regulado. Y si son colegios que no tengan subvención, entonces no están regidos por esta dirección, entonces ya van a poder ir a defensa del consumidor o hacer algún otro tipo de reclamo ya judicial.
Bien, bueno, también acá le permitieron 10%, está permitido, es una cosa de locos. Pero también bueno. estamos con Gervasio Muñoz, que es de Inquilinos Agrupados. ¿Qué tal, Gervasio? ¿Cuánto están subiendo los alquileres? Y desde noviembre a esta fecha en las renovaciones está entre el 50 y el 70% y después ¿Anual? aumentos. No, renovaciones. Claro, desde la última... Se te termina el contrato, te imponen un aumento del 50. ¿Eso es legal? Es legal. No, pero la pregunta de ella es, ¿sobre la última cuota que pagaste o sobre la primera que pagaste? No, sobre la última. Sobre la última. Sí, y después tenés aumentos en la ciudad de Buenos Aires semestrales entre el 15 y el 20%. Que eso están consignados en los contratos. Hoy, por ejemplo, a mí me lo renuevan y me aumentan un 50% por 6 meses, por ejemplo. Por 6 meses, a los 6 meses, 15 o 20% semestral. En total sería en 2 años el que firmó un contrato en diciembre del 2015, en diciembre del 2017 tendrá un aumento del 135% más o menos. ¿Y qué ves en el mercado? ¿La gente está renovando o se pasa a una vivienda más chica o qué? No, hay de todo. La realidad es que estamos hablando de la vivienda. Nosotros tenemos como una doble situación. En principio tenemos la inflación y el ajuste del gobierno nacional, pero por otro lado también tenemos el abuso del mercado inmobiliario, que siempre está por encima de cualquier índice de inflación. Y estamos hablando de la vivienda. Si no renovás, te quedás en la calle. Lo que sí sucede es que en sectores más vulnerables, como jubilados, madres solteras, sectores que es muy difícil de por sí acceder al mercado formal por las condiciones, a esos se les está complicando muchísimo y corremos un riesgo importante de el año que viene entrar en una crisis habitacional en las grandes ciudades del país por no poder afrontar los aumentos que se están firmando ahora. El otro día leí una nota en un conocido matutino, el más grande tal vez, que mereció muchísimas burlas, que era: está de moda vivir en un monoambiente. Casi como justificando una cosa que más que una moda pareciera una situación forzosa. Sí, ¿no? por eso en realidad yo cuando hablan de tratar de hacer esfuerzos, nosotros lo que planteamos es que el mercado inmobiliario tiene que hacer 2 esfuerzos. En principio, cumplir la ley. Y en segundo, dejar de facturar los millones que factura de forma ilegal y completamente abusiva. Las inmobiliarias concretamente, decís vos, que además están cobrando... Se la llevan todas. Porque 2 meses. Un tipo te muestra una casa una vez, no lo viste nunca más y te cobra un montón de plata. En la ciudad para entrar una familia tipo tiene que pagar casi 40.000 pesos. Que son los ahorros fruto de 2 años, ¿sí? Entonces cada vez que entra a una vivienda deja todos sus ahorros, o en algunos casos en donde no tienen capacidad de ahorro tienen que pedir un crédito bancario para pagar esas sumas que pagan durante el alquiler. ¿Vos querés decir algo? Sí, porque justamente la semana pasada contestaba una demanda de desalojo para unos clientes que les pasó justamente esto. Les llega, ya venían viviendo ya hacía 2 contratos en ese departamento, un departamento 3 ambientes, una familia normal, clase media, con una bebé de 8 o 9 meses, y les llega cuando van a renovar, el propietario les dice, bueno, 50% de aumento. Ellos en sus trabajos obviamente no recibieron un 50% de aumento, con lo cual no pueden afrontar un 50% de aumento de un mes para otro. ¿Y qué hizo el propietario? Les mandó una carta documento, que ahora está avalado por el nuevo Código Civil y Comercial, mandó carta de documento pidiendo que se retiraran del inmueble y que se lo dejaran en el plazo les daba del 17 del mes al 30. ¿Qué es lo que está avalado ahora por el nuevo Código Civil? ¿No está más protegido el derecho a la vivienda? En realidad no. En realidad no, porque como vos los contratos tienen que ser por escrito, entonces lo que hace el propietario es enviarte carta documento diciendo, puede ser el propietario o puede ser el inquilino, cualquiera de los dos, una vez finalizado el contrato, si no se renovó por escrito, en cualquier momento te pueden enviar la carta de intimación para que vos dejes el departamento, cosa que es factiblemente imposible que una familia pueda mudarse en 2 semanas, ¿no? Por eso, bueno, les hicieron desalojar y ahora contestamos la carta del desalojo. Por eso nosotros, desde las organizaciones de inquilinos, estamos planteando una ley nacional de alquileres. Mañana nos juntamos todas las organizaciones en Rosario para plantear, en principio, que los aumentos de los alquileres estén atados al índice del INDEC. Bueno, estamos viendo entonces tema consumidores, tema inmobiliario y ahora vamos al tema de consumo, ¿no? Acá el dato me parece que es la baja del consumo, ¿no? Vamos a ver qué dice Miguel Ángel Calvete de la Asociación de Supermercados Chinos. Hola Miguel Ángel, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Todo bien. ¿Baja de consumo? No, también, pero... ¿Baja de consumo? Sí, hay una caída muy fuerte en el último trimestre. En lo que es canasta básica, nosotros medimos canasta básica alimentaria.
donde tenemos caídas, por ejemplo, de leche fluida, que es un producto básico, 2,2%. Este último mes cayó 1,2% más, así que ya lleva un acumulado de más de 3 puntos. Obviamente todo lo que son carnes bovinas, proteínas bovinas, pollo, pescado y demás, hay caídas entre el 18 y el 37%. Y esto obviamente se sustituye por otro tipo de alimentos, generando problemáticas que a largo plazo son problemas de salud, ¿no? Se sustituye proteínas por hidratos de carbono, pues se aumentaron mucho el consumo de pastas secas en periodos no habituales. La pasta seca, por lo general, más de invierno. Es de invierno, y en la temporada estival, en la temporada de verano, hubo casi un 16% de crecimiento, cuando normalmente puede haber un 4 o un 5%. Es decir, hay todo un cambio de hábito en el consumo, obviamente originado por los precios, ¿no? La leche no se puede sustituir. Bueno, justamente lo más grave y lo que más señal de alarma da es eso, que después de un semestre de amesetamiento en la última mitad del 2015, encontramos una caída en este último trimestre, ya desde diciembre, el diciembre de 2014 respecto de 2015, que es un mes donde suele recalentarse la economía, hubo una caída de 9,4% en consumos, por ejemplo, lo que es seasonal o temporada navideña. Y esos son temas que realmente encienden luces de alarma, ¿no? Pensé que ibas a decir que había caído el consumo de la leche. ¿Cayó el consumo de la leche? Sí, cayó. 2,2. 2,2%. Es que subió un 40%. Y estamos hablando de leche fluida Sí. en sachet, es decir, el producto básico y por excelencia de la canasta alimentaria. Claro, ¿no? que los chiquitos necesitan leche cuando son chiquititos, es lo que toman a la vuelta de la escuela. ¿Qué toman los chicos si no están tomando la leche? Te complemento, hubo un aumento, como bien decía, a partir de noviembre, entre noviembre y diciembre, de prácticamente un 25% en lo que es leche fluida y hasta un 50% en lo que son derivados, es decir, productos lácteos un poco más sofisticados, quesos, yogures, Sí. etcétera. Lamentablemente las sustituciones se están dando con farináceos, es decir, con distintos complementos derivados de harinas, derivados de hidrato de carbono. Eso es lo que se ve en lo que es el segmento de 1, de 4, que es la base de la pirámide de consumo, lo que es border línea de pobreza. Ahora, Miguel Ángel, ¿ustedes están cuidando los precios? Hay una situación que creo que es un común denominador a todos. No solo almacenes de barrio, supermercados chinos, grandes cadenas de supermercados. Hubo una distorsión de precios muy fuerte. Esa distorsión de precios se reflejó desde la industria y obviamente en toda la cadena de comercialización, o sea, distribuidores, mayoristas o puntos de venta de proximidad o hipermercados. Se ha hecho un estudio, a través de Indecon hicimos un estudio sobre la responsabilidad, es decir, de quién es la responsabilidad en esta distorsión de precios. Si de la industria, de los productores de la industria o de la cadena de comercialización. Y el 72% arroja que la responsabilidad es de la cadena de comercialización, es decir, de los mayoristas, distribuidores, grandes cadenas de supermercado y los puntos de venta de proximidad donde están incluidos almacenes, chinos, etc. El otro porcentaje, casi un 30%, un 28%, es responsabilidad de la industria y de los productores, de algunos productores y de la industria. Los dos últimos, es decir, las dos puntas, productores. ¿Pero quién hizo este estudio? Perdón, Miguel. El Instituto de Estudios de Consumo Masivo y Sentia, que es otro organismo que... ¿Depende de ustedes? No, son independientes. En el caso de Indecom, yo pertenezco a Indecom, soy el presidente de Indecom, pero en el caso de Sentia es... Hay como una incompatibilidad, ¿no es cierto? No porque uno puede ser responsable y los estudios son estudios. Navarro ¿no? me mira. Porque si ustedes mismos son supermercados y hacen estudios que dicen que el supermercado no tiene nada que ver con la subida de los precios. Pero hay muchas consultoras, CCR, Nielsen, Sentia. Es decir, hay muchas consultoras que trabajan y le venden a la industria y le venden informes a los supermercados también, porque de hecho todas las métricas para tomar políticas de comerciales se tienen que hacer bajo estudios. Independientemente de eso, no quiere decir que uno lo haga de forma responsable, ¿no? Igual el comercio de barrio, sea supermercado chino, almacén, es cero formador de precios. En realidad creo que en eso disiento, y la verdad que no lo debería decir yo, pero cualquiera, alguien que maneje una variable económica, que compre a 10 y venda a 12, el hecho de manejar esa variable económica lo hace formador de precios. Hay algunos que son deformadores de precios. Siempre tiene un testigo que es el supermercado, que se supone que lugar a debería poder duda. vender más barato. Pero a veces escuchamos a algunos supermercadistas grandes argentinos
decir que no somos formadores de precios, o algunas grandes cadenas decir, no, nosotros no somos formadores, es la industria. Cuando realmente, cuando vemos la lista de precios de la industria que también aumenta y vemos los markups que aplican, los márgenes de ganancia que aplican las cadenas de supermercados, nos damos cuenta ahí quiénes son los mayores deformadores de Pero el precios. supermercado, primero que es un monopsodio que se queda con todo lo que compra. Y después que tiene sus propias marcas. No, sin duda. Tiene sus marcas blancas. ¿Todos los chinos venden al mismo precio? No, porque son grupos de compra y grupos de venta independientes. Depende de dónde está clusterizado, dónde está ubicado, dónde se encuentra el nivel socioeconómico al cual apunta, tiene un precio, tiene otro precio. Lo mismo pasa con las grandes Barato cadenas. no es el chino, digamos la verdad, ¿no? Barato no. Si analizamos... Usted se enoja conmigo después, pero... No me voy a enojar, pero si analizamos precios, yo justamente traje un estudio que es de Sentia, que es una consultora muy reconocida y que no tiene nada que ver con los supermercadistas, sobre lo que la sensación y las expectativas del consumidor, donde uno de los sectores donde la población tiene mayor sensación de que se vende barato es en algunas cadenas de cercanía muy conocidas y en almacenes y autoservicios chinos. Que haya unos productos más baratos, los hay en algunos lados y los hay más caros en otros lados. El tema es no abusar, y la irresponsabilidad del comerciante y del empresario es algo que no lo vamos a poder erradicar. Lo que sí el gobierno puede monitorearlo, que de hecho hay una intención de relanzar más seriamente. ¿Le podemos pasar la pelota precios cuidados? Yo quería preguntarle algo con respecto a la defensa del consumidor, porque hay muchas versiones. Digo, a ver, hubo 500 despidos en la Secretaría de Comercio. ¿Sí? Más. Y se dice que se han cerrado. Bueno, el otro día echaron a 340 y antes se habían echado a 150. Pero ponele, digo, han despedido a muchos y se han cerrado programas que en principio algunos de ellos eran de defensa del consumidor. ¿Eso se nota, se palpa en el mercado? Mira, yo lo que te puedo decir es la experiencia que veo en mi estudio, que son acuerdos que se llegaron el año pasado, que están para homologar desde septiembre, octubre del año pasado. Y son acuerdos que todavía no están homologados. ¿Qué significa eso? Que estas personas fueron a el nuevo sistema del llamado COPREC, que eran estas audiencias de conciliación con conciliadores de consumo, y se llegó a un acuerdo con la empresa. Ese acuerdo se redactó, se firmó por las partes, se llevó a la Secretaría y esos acuerdos todavía no fueron homologados. La verdad es que es un sistema que se trató de implementar el año pasado venía no solamente las audiencias de conciliación, sino también el fuero de consumo, que eso está totalmente frenado. La implementación de ese sistema era muy complicada y también todas la publicidad que salía diciendo que el conciliador de consumo te iba a resolver el problema, la verdad es que era muy poco creíble esa Silvana, situación, sobre el ¿no? tema precios, ¿tenés opinión de supermercados y demás? Mirá, la verdad es que hay tal diferencia de precios de un mismo producto entre un supermercado y otro que no tengo mucha opinión más que ver los precios que hay. La dispersión de precios que hay es increíble. Me parece que acá se tienen que tomar medidas porque estamos frente a lo que se llama la posición dominante, el abuso absoluto de supermercados y demás, porque no estamos hablando nada más que de las grandes cadenas de supermercados, sino que estamos hablando de, en general, hay muchísimo abuso en todos los sectores. Y por eso decíamos, el tema de los alquileres, también ahí vos ves que no son, como el caso que yo comentaba, estábamos hablando de personas físicas sin inmobiliaria, y también hay un abuso de la posición dominante. Entonces, me parece que hay que también tener un poco de conciencia, no solo de la parte de los empresarios, sino de aquellos que quizás están tratando de cubrirse de lo que podría pasar o no. La verdad es que ahora, los números asustan también. Entonces, también es entendible del otro lado que uno ve semejantes índices inflacionarios que quien tiene una propiedad trata también de cubrir eso, ¿no? Pero ahora, ante estos abusos, y le pregunto a los dos que son representantes de los consumidores, ¿qué herramientas tiene el consumidor? En el caso de los inquilinos, no hay organismo estatal que defienda a los inquilinos. Defensa del consumidor dentro del Estado, digo, nunca se encargó de este tema. Nosotros
un poco por eso surgen las organizaciones de inquilinos, surgimos por eso, porque brindamos asesoramiento legal gratuito a todos los inquilinos, nosotros particularmente en Capital Federal, y me parece que en realidad la defensa que tenemos del sector tiene que ver específicamente con intentar que se cumpla la ley en la ciudad de Buenos Aires, que el mercado inmobiliario empiece a cumplir la ley. Y después tenemos un gran desafío, que es el que estamos construyendo dentro del Congreso, que es una nueva ley que ponga cierta cordura al alquiler, porque tenemos que tener en cuenta que el alquiler nunca fue regulado. Gervasio, más allá de pero algunas leyes. en este momento que tenemos la inflación que tenemos, que la gente está preocupada y demás, para no hacer demagogia, yo te doy vuelta a la pregunta. Sí. Si vos tuvieras 2 departamentos y vivís de ese alquiler, ¿cuánto le dirías a un inquilino que le subís el alquiler? Yo no tengo 2 departamentos. No, bueno, contestame la pregunta. No, si no estaría sentado acá. No estaría sentado acá. No, pero si no es muy fácil decir No sería qué mal el los representante aumentos, de los pero bueno. inquilinos. Él es nuestro también- representante de la parte empresaria. Es que también para mí sería No, muy es que te digo fácil que hay decirte mucha yo no le gente- aumento el Y de alquiler. los propietarios. Lo que pasa es que para mí es muy ¿cuál fácil sería un decir aumento justo para vos? de una vivienda. ¿Sí? Yo creo que tiene que haber 2 cosas. Si yo tengo 2 viviendas, tengo que pagar un impuesto por tener 2 viviendas. Y segundo, yo creo que el aumento tiene que estar atado a las paritarias. Que vos le tenés que preguntar al tipo, vos ya que te dedicás. No le preguntás. Nah, Ahí eso No, se lo pero si creen las a paritarias eso, cierran alrededor de un 30%, No, pero ¿por que hay qué paritarias no? del 30, hay paritarias del 40 y va a haber paritarias del 25. Bueno, pero haces Bueno, pero vos no, cuando calculás la canasta no No, decís el tomate Pero está 5. existe algo que se llama salario promedio. Claro. Bueno, Claro, pero yo creo te que... pregunto, ¿cuánto? El salario promedio. Nosotros ahora estamos diciendo Por que ahora tiene no cerramos. que estar atado al índice de inflación. Yo le cobraría el índice de inflación. Más de eso, no. Lo que viene sucediendo en el alquiler es que año tras año, y hace muchos años, te aumentan muy por encima de cualquier índice que vos quieras. Del Congreso, del INDEC, de empresas privadas. Digo, O sea, la siempre paritaria aumentaron por la por inflación encima. vieja y el contrato es la inflación futura. No, bueno, pero La vos el diferencia, contrato lo podés guarda, atar ¿no? anualmente. Bueno, ¿digo bien, Roberto, o no? No es lo No, mismo. a ver, hay Antes no era así, distintas maneras. Vos Claro. podés poner, cuando lo haces, cada 6 meses va a subir un 12, un 13%. Creo que se hace ahora. ¿Sí? Y entonces ahí trabajás sobre una expectativa. En este caso, el que pactó eso del lado del dueño del departamento perdió, porque queda 2 años agarrado a ese Claro, 12, pasa 13%. que- En realidad la indexación está Pero antes- prohibida. En este Claro, caso. sí. Pero antes no era así, Pero- ¿eh? Antes se pactaba según el índice de inflación. Digo, la ley que se derogó el 1 de agosto del 2015, la ley de alquileres, que no se cumplía, por supuesto, tenía un artículo que decía que el aumento del alquiler tenía que estar atado al índice de inflación. Antes Decías- era así. Claro, no, yo lo que decía es, quizás, como tengo un estudio jurídico, puedo estar de los 2 lados, no como el caso de él, ¿no? Y puedo asesorar a personas que son propietarias y puedo asesorar a personas que están alquilando. Y lo que yo siempre digo de las 2 partes, la razonabilidad de todo. Si un propietario va a firmar un contrato de alquiler y le vas a aumentar un 50%, el inquilino quizás te lo firme y el segundo mes no te lo pague. Claro. Entonces, yo creo que uno, cuando empieza a tomar exigencias y demás, también tiene que fijarse un poco las posibilidades de pago de esa persona y no estar tratando de exprimir a alguien Y el otro con día un dijeron las inmobiliarias 50% de acá, aumento. Que no es tan fácil conseguir hoy inquilinos. Tampoco conseguís inquilinos. Vos publicás No, un pero- departamento no, pero- y hay 20 personas tratando de pero alquilarlo. es- precio. No, pero sí, hay muchísima Pero gente esta tratando de fuga del alquilar, último año y sí. medio tiene que ver con que cada vez se hizo más complejo comprar un departamento. Claro. Entonces la cantidad de demanda de alquiler fue creciendo, es decir, la cantidad de jóvenes que llegan Es altísima. al momento que quieren ir a vivir Estamos hablando solos de o la lo que ciudad de sea. Buenos Aires, ¿sí? 300.000 viviendas vacías. Y hoy están Bueno, yo quería alquilando... hablar un poco de eso. La vivienda ociosa también es un tema importante. Han habido proyectos de ley como para que las viviendas ociosas paguen impuestos altísimos, para que la gente las ponga a disposición del alquiler. Y eso a algunos sectores... Mira, ya puso cara. No, que no Porque- funciona. Ya puso eso. cara. ¿Por qué? Eso no ¿Por funciona qué? nunca en Pero la si el vida. derecho a la vivienda es sí, igual porque de la pone importante el nombre que del el derecho a la otro, propiedad. pero ¿Dónde pone el no nombre de otro funcionó? tipo, te Yo pone te digo la un verdad, no falso, estoy de acuerdo. un Yo no estoy falso de acuerdo. contrato de Hoy alquiler. muchos Yo no estoy de acuerdo, locadores- pero muchos tampoco voy a locadores decir que no estilan, funcionó, porque la prorrogarlo. realidad es que funciona, ¿sí? No sé vos No en qué te estás funciona, basando, Gervasio. pero ¿en qué te estás basando? ¿Cuánto tardás en hacer un No, pero contrato pará, de te estás alquiler basando en mucho? una opinión. 2 minutos. En una opinión. En toda Europa, en Brasil, funciona. Funciona una ley así Funciona. tal cual de pago Claro. de un Claro. impuesto alto a la vivienda ociosa. Claro. En Europa hay empresas que administran, que son dueños de 1000 departamentos y los Claro. alquilan. Pero y Está aparte muy Hoy bien. se aplican Estado. muchos artilugios legales, por ejemplo, en el caso de las locaciones comerciales, de los pequeños comercios,
donde los locadores, los dueños, se cubren haciendo prórrogas por un año, no renuevan el contrato, claro, y hacen, está prohibido, no se puede indexar, está prohibido, pero es un artilugio que lógicamente lo utilizan Sí, para y en cubrirse y vivienda decir, bueno, también, vamos a esperar a ver qué pasa este año. Sí. Y Pasa que no es negocio tampoco tenerlo vacío hoy en día. Y no, pero por algo Depende. muchísima gente los tiene. No, a veces 60% mucha gente, hay Puerto gente Madero que tiene temor porque Sí, pero ahí es tuvieron... otro el negocio. Pero a veces Bueno, tenés porque inquilinos Puerto que Madero te vacío. destruyen el departamento o que te lo ocupan. Pasa esto que a veces no se paga el alquiler y entonces después hacer un desalojo de una familia es muy complicado. Entonces también hay propietarios que no quieren alquilarlo por Pero, eso. ¿qué porque porcentaje no- hay de ocupas en la ciudad de Buenos Aires? No sé el porcentaje. Bueno. Yo No, digo de casos No, pero lo que pasa es que puntuales. si en- Si vos pones el generalizamos- caso de Puerto Madero, Puerto No, Madero sí. no es un ejemplo, porque Bueno, Puerto Madero hablemos, hay uno y es hablemos son de casas, no son Saavedra. casas populares. Hablemos de Saavedra. Saavedra, 30% vacío. 30% vacío en Saavedra. Sí. Hay muchas casas ociosas, más de las que uno sé. cree. Pero No sé quién hizo ustedes ese dato. caminan, la ciudad, ustedes caminan por la ciudad y hay edificios enteros vacíos. Esas son viviendas vacías. Sí, es más, el censo dice 350.000, cosa que yo no creo que sea así. Exacto, Yo creo que más. es menos, ¿eh? Yo creo que te estoy diciendo menos de lo que dice el censo, ¿sí? Tampoco creo que haya que implementar un impuesto a la vivienda vacía hoy, porque faltan millones. Por ejemplo, Sí, hoy no más sabemos cuántas impuestos me viviendas parece que vacías no hay. sería. Controlar lo que Sí, cobran las más impuestos para inmobiliarias. algunos, digo. A las hojas se le sacaron los impuestos, a la minería Bueno, se le las sacaron. inmobiliarias sacaron la semana pasada o la anterior esta El famosa nivel de evasión de las resolución inmobiliarias es increíble. que dice que no se tiene que aplicar una ley aprobada Sí, por es la una Ciudad de Buenos legislatura. Aires. Una locura. Salía a decir, ahora libre oferta-demanda y se puede cobrar, las inmobiliarias pueden cobrar lo que quieran. Por eso creo no, que no puede ser así. La generalización no es lo mejor. Lo que sí es real es que el sector de los inquilinos destina el 50% del sueldo al pagar el alquiler y además absorbe todos los aumentos de los otros sectores. Bien. Vos, Miguel Ángel, querías decir algo sobre esto. No, puntualmente el tema de los alquileres hoy es una problemática, pero hay que sumarle también que eso es un poco lo que ha disparado la inflación en este último mes. Ustedes los chinos alquilan todos, ¿no? La gran mayoría alquilan. Por lo general, los puntos de venta de proximidad son todos alquilados. Los pequeños locales suelen ser alquilados. ¿Y les cuesta conseguir locales? Y hoy en la Ciudad de Buenos Aires no hay locales con las características. Son que- garages, ¿no? Lo que usan ustedes en general. No, son locales. Son locales o Pero galpones. son enormes, o sea. No, para hay unos- locales de para 300 relaciones, metros, 350 metros, son locales considerables, pero hoy está complicado. En el Gran Buenos Aires se consigue, pero tampoco hay tantas aperturas. Hubo una caída en el último año prácticamente de un 5%, tanto de cierres de comercios, de almacenes, autoservicios y un montón de rubros más, ¿no? Pero en lo que va al tema de comercialización de alimentos, hubo prácticamente un poco más de un 4% de cierres. ¿Están recuperando, empatando o No, perdiendo no. terreno con los Perdiendo, supermercados? perdiendo. Están Perdiendo porque hay terreno. una expansión justamente al no funcionar la Comisión de Defensa de la Competencia, no están los tribunales de defensa de la competencia, hay abuso por parte de grandes corporaciones y hay una cantidad de aperturas que perjudican no solo al autoservicio Pero chino, ¿no? Perjudican a cualquier tipo de comercio. ¿Quién compite con el chino? Y los pequeños formatos de las grandes cadenas, básicamente los- Esos express, Claro. digamos. por ejemplo, pero no solo con el almacén tradicional también. Lo que se llama canal tradicional está compuesto por los almacenes y por los autoservicios chinos. En su momento era prácticamente un 45% de la torta de comercialización. Hoy es menos del 30%. Fíjense en los últimos 5 años la manera que creció la participación de las grandes corporaciones. Pero eso también, en parte porque en muchos municipios, estando regulado el régimen de aperturas, han hecho excepciones, han hecho la vista gorda, hubo muchos casos de convivencia, salvo algunas excepciones, caso de Rosario, caso de Resistencia, donde se respetó la ley de aperturas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no se respetó. Les está haciendo muy buena publicidad Alberto Samit por ahí. No sé si lo escuchó. Sí, lo escuché. Lo escuché. Bueno, No voy a decir nada. Comentarios poco felices. No, dijo que eran una cueva de mafiosos. Que Claro, eran- bueno, pero habría se que ver mataban también la gente, gestión de él todas dentro del esas Pero mercado también habla más central. de los y del- supermercados, a mí. Sí, tiene un criterio bastante particular que quiere cerrar todos los hipermercados y bueno, obviamente eso es imposible, de hecho no debe ser así, tiene que haber libre competencia, pero también tiene que haber una regulación por parte del Estado. Ahora, hablar sobre otros sectores cuando no miran la gestión propia, hoy sale con canastas, ofreciendo canastas de precios baratos,
cuando no lo hizo en el Mercado Central, y hasta hace poco fue vicepresidente del Mercado Central. O sea que me parece un poco a destiempo, pero bueno, cada uno dice lo que quiere. Hay un caso particular y bastante curioso que es el de Berazategui, donde por una ordenanza están prohibidos los supermercados. Otras excepciones. Los grandes. Excepto, los grandes claro, los grandes son supermercados. contados los municipios donde se respeta a rajatabla lo legislado. ¿Y a usted le parece que está bien eso? Bueno, según el intendente lo que hace es dar muchísimo más trabajo en Bueno, tanto Rosario, por ejemplo, tiene una ordenanza que se llama coeficiente 8, que es una ecuación que hacen que dividen la población, porque es lógico, si hay 1 millón de personas y hay 500 puntos de venta, si hay 1000 puntos de venta, no van a comer el 1 millón de personas por 2 millones de personas, o sea que es perjudicial, se canibaliza. Claro. Entonces la idea es eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay grupos que tienen muchísima fuerza de lobby, de negociación, capacidad de compra, que obviamente tienen ventajas sobre los pequeños, la pequeña mercería, la pequeña juguetería, el pequeño almacén. Ahora, yo pregunto, ¿no? Si fueran realmente mucho más baratos los chinos, la gente es tonta que va a comprar a los grandes hipermercados. Yo voy a los supermercados grandes y lo veo lleno de gente. ¿Son todos malos consumidores que no tienen ni idea de lo que están gastando? No, lo que pasa es que hay una distorsión muy grande, como recién decía Silvana, y es verdad. Vamos a encontrar en un chino precios muy baratos en algunas cosas y muy caros en otras categorías. Y lo mismo pasa en las cadenas. Y de hecho, una misma cadena en distintas sucursales tiene distorsiones de precios de hasta 25%. ¿Me permite una cosa? Sí, señor. Los supermercados chinos le compran a un intermediario que se llama supermercado mayorista. ¿Sí? El supermercado compra muy barato porque tiene un poder de presión sobre el fabricante enorme y después pone el precio. Y el supermercado chino tiene que pasar por un intermediario que está en el medio, que es el mayorista. Es decir, el margen de ganancia del supermercado puede ser 200 y el del chino 20 y llegan al mismo precio. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿Y el chino no le puede comprar al Te digo fabricante? más, yo soy fabricante de casos fideos, sí, pero- el supermercado me apretó tanto para bajarme el precio que después le subo al mayorista para recuperar una parte de eso. No, lógico. Bueno, Alrededor de los Roberto, supermercados el te deforma consumidor todo En el el mercado. caso, pero en el caso de la 75%. leche, por ejemplo, de primera marca, un supermercado chino la tiene a 15 pesos y un supermercado de los grandes está a 20. 5 pesos de diferencia ahí en la nos damos primera cuenta marca. de la irresponsabilidad de grandes grupos que tienen capacidad y poder de compra, porque como bien decía Navarro, el caso del autoservicio de barrio, almacén, chino o cualquier formato pequeño que sea, compra a través de distribuidores o a través de mayoristas. Prácticamente el 65% de lo que comercializa lo compra a través de un intermediario y el otro 35% a través de lo que se llaman las directas, que son las grandes empresas gaseosas y las empresas lácteas. Justamente uno cuando ve el mismo precio en un supermercado y un autoservicio de barrio, va a ver que la diferencia es muy poca. Puede ser mayor o menor. ¿De la fruta sabe algo de los aumentos salvajes que ha tenido la naranja? 192%. Bueno, hay un tema puntual y no voy a caer siempre en la misma excusa que es la estacionalidad, porque en realidad eso es un verso que nos meten siempre con la estacionalidad y siempre es estacionalidad. Bueno, a veces aplica. Bueno, a veces sí. A veces aplica, sí. pero creo que No es este caso. Pero creo que se hace abuso de la aplicación Sí. de la estacionalidad. Porque en su momento hubo un problema con el tomate y decían no hubo un granizo en Salta. Y no solo en Salta se produce tomate, se producía en Mendoza y en la provincia de Buenos Aires. Entonces a veces convengamos que muchos representantes del sector fruto-hortícola lo dejamos hablar y nos dan una misa, ¿no? Así que en ese caso, pero... Cebolla, naranja, ¿qué hacemos? Bueno, Hay que ser millonario para lo tomar que no suco se ha de naranja. aplicado, que debería aplicarse a través de la Secretaría de Comercio, es un plan de previsibilidad de producción. Es decir, hay productos que sabemos que en 6 meses o en un año no va a haber, caso de la cebolla, que va a haber problemas. Entonces, generar una política de capacitación de consumidores, por un lado, y por otro lado, de previsión de productividad. Es decir, qué productos Pero los estacionales... chinos no pueden pero pasa agruparse por los para chinos. comprar un poco más. Yo te A los digo fabricantes. una cosa, los problemas que tenemos nosotros en comercialización son de falta de regulación. O sea, comparado con las regulaciones que hay en Europa, no existen, no tenemos nada. Y lo que estamos haciendo, en vez de avanzar en la regulación, Es desregular. desregular. Por lo tanto, este problema del que estamos hablando hoy va a ser peor todavía. Vos tenés que intervenir en estos mercados, como el de la leche, como el de la fruta, como el de la verdura fresca, Pero en la Moreno producción. intervino en muchos mercados y no consiguió el Pero objetivo. Pero te Intervino mal. estoy diciendo que estamos mal. Moreno Estoy diciendo que intervino mal. estamos mal y ahora vamos a estar peor. Bueno, pero Interveníamos mal y ahora dejamos de cuando se intervenir. amenazó con ahora entendí. aplicar la ley de abastecimiento, por ejemplo, se puso el grito en el cielo, como que volvíamos al socialismo, al comunismo. yo creo que hay intenciones ¿Es una por ley parte del inaplicable? A ver, por ejemplo, en París no hay un solo supermercado. Vos tenés que abrir a 20 kilómetros de París. Y además,
digo, está el estilo Samir en Francia. Hay pequeñas bocas poquito más prolijo. de Mercado Central, ¿sí? En todos lados. Entonces el productor se sienta ahí con su fruta, que es de él, y se la vende al consumidor. Son esos mercados que uno ve en las películas que son un poco más elegantes que los amigos. Existen. Y entonces el minorista es un enorme formador de precios. Después, en París ves, un tipo vende chocolate, otro vende caramelo, otro vende pan, otro vende... Da una cantidad de empleo enorme eso. Pero todo eso fue regulado, fue armado y se cumple la ley. Acá te digo, hasta el más informal, el otro día le compré Pero acá están a de una moda mujer... ustedes que quieren que no haya ninguna regulación. El otro día le compré una... Le compré Estamos en el fondo del mar. Le compré fruta a una señora que la vendía en la calle, que le mando un beso porque nos ve todos los días. Además, carísima la fruta. Bueno, pero porque no es... Igual que en cualquier frutería de Palermo, Hollywood, París, ¿viste? Carísimo. Y eso más informal que eso no No hay. era su propia fruta. Bueno, eso yo tampoco le hice una investigación, pero la verdad volviendo que era un poco, carísima la fruta. Ese es tu trabajo. Al tema de lo que decía Roberto, yo creo que el gobierno tiene intenciones, porque de hecho va a reflotar aparentemente el tema de precios cuidados y mejorar. Había cosas muy buenas y cosas que realmente no funcionaban. En el caso, por ejemplo, de Ahora 12 fue una muy buena herramienta. Creo que es una herramienta que se tiene que recomponer, como si también precios cuidados, pero lógicamente con otro tipo de intervención del Estado y regular y hacer más partícipe esto, porque realmente en la gestión anterior había muchos sectores que no participaban, participaban en la reclamo de ustedes, consumidor. ¿no? Reclamo ustedes se quedaron afuera de precios cuidados. Sí, pero también hubo, por ejemplo, el tema del contralor, no se supervisó, no se monitoreó como... Hay muchísimas herramientas tecnológicas como para poder monitorear este tipo de cosas y no se aplicaron. Esperemos que ahora este gobierno las aplique. De hecho, hay intenciones de hacerlo y hay intenciones de relanzar el tema de precios cuidados. Creo que es necesario y es necesario también que se le dé participación a pequeñas y medianas industrias. Le pregunto a Silvana, entonces en derechos de consumidor, con el anterior gobierno no estuvimos bien y ahora arrancamos mal también. Yo creo que el consumidor, hay una desprotección en cuanto a que no sabes bien dónde ir, qué hacer, porque a vos te ocurre algo y todo es tan largo, es todo tan tedioso, uno tiene que presentar tanta documentación, tenés que ir a hacer la denuncia en el CGP de tu barrio o en defensa del consumidor de la municipalidad en la que vos estés. Tenés que llevar toda la documentación, vas a una audiencia de conciliación, no va la empresa, después se fija otra audiencia de conciliación, después no arreglás, de ahí pasa a la asesoría jurídica. Es tan largo que yo siempre digo, eso es efectivo. A mí me parece que aunque te terminen devolviendo, no sé, el electrodoméstico que discutiste y te dan uno nuevo dentro de 3 años. Claro, no te sirve para nada. No te sirvió para nada. Yo, en general, cuando la gente me viene a ver para iniciar un reclamo, ya en mi caso, judicial, los juicios de consumo son largos, son igual, vas a los juzgados comerciales igual que va Deberían una ser quiebra. trámites administrativos, ¿no? Debería haber una suerte de mediación previa. Hay una mediación previa, y el gobierno anterior intentó esto del COPREC, que a mi juicio la verdad que la gente va sin porque la ley salió sin patrocinio jurídico. Entonces las personas van solas frente al abogado de la empresa. La realidad es que hay una disparidad ahí. Te come vivo. Yo estuve del otro lado y la disparidad que vos tenés con el consumidor, que vos le vas a decir, no, porque en la póliza, en el artículo tanto dice tal cosa. ¿Y qué te va a contestar la otra persona? Sí, no sabe nada. No sabe. Bueno, el y Estado no tiene por qué debería saberlo. poner un letrado de oficio, ¿no? Un patrocinante de oficio Para mí el debería haber consumidor. mayor control. Porque vos ves eso que se repite en muchísimos casos y muchas asociaciones de consumidores hacen lo que se llaman acciones colectivas, pero no alcanza. Concuerdo en que debería haber mayor control, porque si vos ves que hay 10.000, 15.000, 20.000 personas reclamando por lo mismo, entonces tiene que haber una intervención. Claro, colectiva. Si ya se sabe que eso está ocurriendo, entonces tendría que ser mucho más rápido. Lo que pasa es que las acciones colectivas también son juicios que duran años. Hay un laberinto administrativo que la verdad que habría que... Y judicial también, porque los jueces, cuando vas a las acciones de consumo individuales, que son las que interpongo yo, son gratuitas y los jueces te intiman a pagar el 3% de la tasa de justicia. Eso no debería pasar. No pasa en todos los juzgados, pero en muchos jueces comerciales pasa.
Sí, Ahora, sí. esto, nosotros cada vez que sale el índice venimos acá a discutir qué es lo que está pasando. Digo, y esto, el año pasado la inflación era alta, pero era del 1,5. Si ahora tenés una inflación del 4,5, fue porque pasaron cosas. Digo, esto no fue magia. Esto hubo una decisión de voy a devaluar, voy a quitar las retenciones, voy a hacer un tarifazo, y bueno, todo eso te sube los precios y ya está. Esto sucedió porque hicieron que sucediera. Es interesante lo que decís, Roberto, porque también hay un planteo de parte de muchos editorialistas, economistas sobre todo, que están planteando como que es un devenir fatal. Era Claro. lo que tenía que pasar indefectiblemente e inevitablemente. Claro. Y la verdad que es consecuencia de decisiones tomadas, ¿no? Pero Bueno, sin ninguna algunas duda, cosas había que sin hacer. ninguna duda. Creo que ahí había consenso incluso entre los candidatos. Ahora salió Scioli a decir que él no hubiese hecho nada, pero Mario Blecher, por ejemplo, su asesor económico. Mario Blecher no era candidato a nada. Bueno, pero era asesor de Era Scioli. una de las 20 personas con las que hablaba Scioli. Bueno, ok. Scioli, ¿vos crees que no hubiese devaluado nada, como dice ahora? No, pero sí, a ver, ¿no? vos tenés un dólar a Eso es 9.50, creíble. vos tenés un dólar a 9.50, podés tener un dólar a 12. De hecho, lo tenemos, ya pasamos el tape acá, digo, ¿para qué lo vamos a seguir pasando? Que el pobre muchacho lo amargamos. Cuando Pratt Guy decía que un dólar a 16 era de pánico, era desastre, era ser muy Pero, mal ministro de Roberto, si a Economía. en lo de 16, 16, y tiene un dólar de 16 el Si tipo. a 16 tenés que intervenir, en 12 te limpiaban de reserva. Él se pone fechas que no hay que ponérselas. Él dijo, yo el primer día abro el cepo. ¿Para qué? ¿Por qué tenía que abrir el cepo? Primero conseguí el dinero, asegurate, tener el Banco Central lleno, y después abrí. Lo generó por falta de pericia. Además de que hizo una enorme transferencia de recursos de todos los trabajadores al poder económico, además no tiene pericia, está claro. Él no sabía que el dólar iba a valer 16. Si no, no hubiera sacado las retenciones. Si no, es un asesinato, digo. A ver, subir el dólar un 65% y quitar retenciones del 25% todo junto es hambrear a la gente. Y los despidos. No puedo creer que fue una decisión política, tengo que pensar que se le escapó. Y tenía que agregarle los despidos, ¿Eh? ¿no? Ahora vos decís, Que son yo te miles puedo de asegurar, despedidos. digo, el equipo de Massa, por ejemplo, no te hacía este desastre ni loco. Ni loco. O sea, no, Pratt Guy dijo en televisión, yo voy a abrir el cepo y no va a haber inflación, te lo puedo pasar 100 veces ese tape, porque los precios están al precio del dólar paralelo. ¿Te acordás las veces que lo dijo? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no sabe. Con el tema de los despidos, yo hablé con el presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Sabes lo que me dijo? Hubo 54.000 despidos. En ese Él lo sector. confirma. Pero esto me lo dijo él. No se la agarren conmigo, los de Twitter no se la agarren conmigo, pues ya los conozco. Yo me lo voy a Él es solo el vocero. Yo soy transmisor, nada más. 30.000 de los 54.000 despidos, ¿saben cuándo se produjeron? En el 2004, entre 2005. Entre septiembre y diciembre del año pasado. Lo dijo el presidente de la Cámara de la Construcción. Vengan de a uno, ¿eh? No. Yo no sé, voy a yo pedir leí más. Diciembre del yo año leo La pasado. Nación. La Nación decía que hubo 110.000 despidos en el primer trimestre, la más alta cantidad de despidos desde la crisis de 2001. Es que es incorrecto ese dato, porque el presidente de la Cámara de la Construcción algo sabe. Claro. Y dice que la obra pública empezó a dejarse de pagar a fines del 2014 y en agosto empezaron los primeros Las despidos. suspensiones de automotrices también. No es el de la construcción, no es de la Y los automotriz. estatales. Yo te cuento, no te pelees conmigo. los empleados públicos también. No te Los pelees estatales. Yo no me también. peleo, No te yo te pelees. adoro. No te pelees conmigo. Pero además la obra Yo dije pública- ese Sos datito el nada único más. amigo que tengo de derecha. Pero, digo, todo esto ocurrió, hubo una decisión política. No sé, yo les puedo decir que la ley de defensa del consumidor tiene más de 20 años, así que si quieren pueden extender culpas Para atrás, a lo hacia loco. atrás bastante, porque la verdad es que lo que a mí me preocupa es que nunca veo un avance. Van pasando mis años de profesión, que me recibí más o menos cuando salió la ley de defensa del consumidor, y no veo un avance en este tipo de acciones, no veo que haya un gobierno que realmente se preocupe por avanzar en esto, no veo un poder judicial que se preocupe en que esto avance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan los gobiernos, pasa derecha, izquierda, radicales, peronistas, han pasado de todos en 20 años y la Sí, verdad pero si es nos da que- lo mismo una inflación del 1,5 que una la del 5, no, estamos mal. a mí no me da puede lo dar mismo. Imagínate que no me da lo mismo porque las variables y los tipos de reclamos se van modificando. Yo comentaba hoy el tema de los planes de ahorro, que justo hoy publiqué una nota, ¿no? Y hablaba de eso, de los planes de ahorro. El gran problema que teníamos antes era la falta de entrega o la falta de documentación o la falta Plan de de ahorro levantar para autos, autos, por ejemplo. de autos, sí, los planes de ahorro de autos, que es algo que en general la persona individual tiene algo ahorrado y Sí. saca eso, pensando que va a poder retirar el vehículo, cosa que a veces se complica.
Antes los reclamos venían por ahí, levantamiento de prenda, falta de entrega. Ahora ¿No te puedo comprar el auto? La gente no puede pagar la cuota porque en los últimos meses viene aumentando un montón porque la gente en general contrata esos planes sin saber que es un valor móvil. Silvana, que el auto va subiendo y tu cuota de plan va subiendo. Las 3 principales quejas del consumidor hoy. No, pero ¿no escribiste un artículo sobre eso? Escribí sobre el ranking de los planes de ahorro. Los planes de ahorro. ¿Celulares no sigue estando a la cabeza? Celulares siempre. Eso es un clásico que siempre va a ocurrir. Pero siempre ocurrió. Lo que se ve hoy es que se modificaron las consultas a esto de los planes de ahorro, que hay muchísima gente contratando eso, que no puede pagar la cuota. El tema de los contratos de alquiler es una gran preocupación de la gente, por eso las preocupaciones se enfocaron en otro lado, por eso el tema de celulares siempre estuvo primero en el ranking y después telefonía fija, que te cobran por un servicio que te van a trasladar la línea, que nunca lo hacen. Después te dicen que no, en realidad te lo cobré pero no te lo podía hacer. Lo dicen incluso judicialmente. Con lo cual es difícil hacer un ranking pero sí en el último tiempo aumentó, creo que mucho, este tipo de reclamos que van enlazados con la inflación, van enlazados con la falta de poder continuar en el ritmo de vida que uno tenía, y creo que próximamente el tema de los colegios privados va a ser un gran tema porque la gente no va a poder sostener a sus chicos en el colegio. Y además la escuela pública no creo que hoy esté con la capacidad de... Mira, el único distrito... Es muy difícil la escuela pública porque jardín de infantes casi no hay en Ciudad de Buenos Aires. Claro, pero además, suponete que mucha gente de la escuela privada se quisiera pasar de pronto en masa a la escuela pública porque no les da para pagar la cuota. La escuela pública tampoco está en la capacidad de recibir a tanta gente. Ese es uno de los motivos por los cuales se subsidia. Cosa que yo no estoy de Pero acuerdo, pero bueno. No hoy en día el único opción. distrito que incrementa su planta de escuelas públicas, digamos, sus alumnos de privados se pasan a la escuela pública, es la Capital Federal. En todo el resto de los distritos se pasan de la escuela pública a la privada. Pero eso, ahora con estos precios va a cambiar inevitablemente. Por eso. Sí, es que la falta de opciones, por lo menos lo que es jardín de infantes, casi no tenés opción, hay poco en escuela porque pública. no hay escuelas públicas de jardín de infantes. A partir de los 4 años ya sí tenés como un poco más de opciones, pero tampoco tenés muchas opciones para cambiar a los chicos. Le damos la palabra a Gervasio Pobre, que hace rato que está callado. Te preocupan los despidos, Gervasio, decías hace un ratito, te preocupan los despidos, también dentro de un círculo vicioso donde los despidos bajan los salarios y todo esto. Sí, porque nosotros estamos muy ligados a la problemática de la vivienda, obviamente, y los despidos, y sobre todo los estatales. Yo vengo de ese sector, ahí empecé con el tema de los alquileres en ATE, y yo sé lo que es quedarse sin laburo y no poder afrontar el pago del alquiler. Es inevitablemente trasladarse a un hotel, es no poder sostener la educación de los hijos, es no poder sostener la salud. Entonces, cuando trabajadores que... Por eso creo que quizás sí hay que empezar a pensar que la derecha y la izquierda quizás no sea lo mismo. Me parece que hay que pensar que los que alquilan son la clase trabajadora, que cuando tenemos problemas de trabajo o con la vivienda, las cosas se complican. ¿Qué son esas cosas? Todos los otros derechos, ¿sí? El derecho a la salud, a la educación, a la cultura. Todos esos derechos se ven completamente vulnerados cuando una familia no puede pagar más el alquiler. Y hay dos responsables, en este caso hay dos responsables, el Estado, ¿sí? Y el mercado inmobiliario. Bueno, una noticia la están viendo ahí.